el tercer uso de la palabra gracia. Es por parte del receptor. En este caso, somos nosotros. ¿Qué significa? Una conciencia del favor recibido. O sea, cuando hablamos que una persona está lleno de la gracia, ¿qué queremos decir? Que esa persona está muy consciente que recibió un favor inmenso de parte de Dios. ¿Qué más significa? Un sentimiento de gratitud para Dios que tuvo esa gracia para con nosotros. Otra vez, cuando hablamos que una persona está lleno de la gracia, ¿qué queremos decir? Que esa persona está lleno de agradecimiento para con Dios, que tuvo esa gracia de haber entregado a Cristo para con nosotros. ¿Qué más significa? Un agradecimiento profundo hacia Jesús. Te voy a explicar este punto. Imagínate que ahorita con la crisis, tú pagaste tu casa por 5 años con muchos sacrificios. Pero al llegar la crisis, tú perdiste el empleo y ya no tienes con qué pagar tu casa. Se pasó todo el año sin con qué pagar la casa. En otras palabras, y no pagaste tu casa, te llegaron los citatorios que te la van a quitar y que te la van a embargar. Ya después te llega el último citatorio, este viernes venimos a echarlo de la casa y quedarnos con ella. Y tú te afliges con tu esposa y empiezas a afligirte y a lamentarte. Y al oír tu aflicción, un hombre pasa, escucha tu historia y se va al banco. Y esa persona pregunta, ¿cuánto debe el Señor? Pues debe tanto dinero, más los intereses moratorios, más lo del jurídico, más todo esto. Perfecto, yo pago todo esto. Y lo paga. ¿Y cuánto falta para pagar todas las escrituras, para liberarlas? Falta tanto dinero, yo lo pago. Ese hombre libera las escrituras. Y el día que tú esperas que vengan los abogados a echarte a la casa, este hombre llega, toca la puerta y tú abres y te dice, señora, ya no se preocupe más. Yo he pagado su deuda. Aquí están las escrituras. Usted ya no debe nada. ¿Cómo te sentirías tú con esa persona? No muy agradecida. ¿Verdad que no batallarías nadita para hacerle un favor a ese señor? Buscarías el bien para él, para su familia, para sus hijos, y hablarías de ese hombre, y agradecido, mira, ese hombre pagó toda mi deuda, y me dice que no le debo nada, sino que fue gratis todo. Ahora te voy a cambiar el ejemplo. Vamos a decir que aquí en Querétaro cambian las leyes, y ahora tú vas a ser condenado a la silla eléctrica por cualquiera de los pecados que vimos ahorita en Gálatas 5, del 19 al 21. Y hacen una fila de todos los ciudadanos y empiezan a checar uno por uno si alguien fue adúltero, si alguien fornicó, si alguien estuvo en idolatría, si alguien estuvo en contención, y empiezan a checar. Y llegas tú y entonces sacas toda una lista de pecados que tú estuviste cometiendo cuando estabas aquí. Suman todo el expediente, te lo dan y te decretan una sentencia. Usted está sentenciado a la silla eléctrica. Y tú le dices, Señor, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer, perdóneme, Señor, tengo familia, por favor, deme otra oportunidad. La ley es la ley, usted tiene que ser castigado. No lo podemos perdonar solamente por la base de que se arrepienta y que no lo vuelva a hacer. Tenemos que cumplir la ley. Pero, Señor, tenga misericordia, por favor, perdóneme. No hay misericordia, solamente por la base del arrepentimiento. Hay que ejecutar la ley. Y te sientan en la silla eléctrica y te amarran y ponen todo el expediente aquí en tu regazo. Y en el momento en prender esa silla, viene Cristo Jesús en carne y hueso. Y se para delante de ti y pregunta al juez, ¿qué hizo el Señor? Y le dice el juez, toma el expediente que tiene el regazo y vea lo que hizo. Y toma el expediente de Cristo y ve todo lo que hiciste. Y tú le dices, Señor Jesús, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y Cristo dice, es justo que se te castigue en la silla eléctrica. Pero dice más, desátenlo. Te desatan a ti. Y toma el expediente Cristo y se sienta en la silla eléctrica. Y tú le dices, ¿qué vas a hacer?
voy a morir por tus pecados, porque la ley es la ley. Y ahí lo amarran a Cristo, y delante de tus ojos ves cómo muere Cristo quemado delante de ti. ¿Cómo te sentirías ahora para con Cristo? Que el justo muriera por los injustos. ¿Qué sentirías hacia Él? ¿Batallarías en hacerle un favor? ¿Batallarías ahora para obedecerle? ¿Batallarías para hacer algo por Él? No batallarías. ¿Por qué? Porque eso te provoca una gratitud hacia Él. Ese es el último uso de la Escritura de la palabra gracia. Esta es la prueba, dice, el efecto de la gracia recibida. ¿Qué significa? Los actos que brotan del agradecimiento profundo hacia Jesús. Esta es la prueba de que alguien ha recibido la gracia de Dios. Los actos que brotan del agradecimiento profundo hacia Jesús. Esta es la evidencia que alguien ha recibido la gracia de Dios. Vean lo que puede hacer la gracia en una persona. 1 Corintios 15:10. Aquí está el testimonio de Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que por la gracia, por ese sentimiento grande de gratitud, por esa conciencia del favor recibido, porque sabía que él estaba condenado y le dio otra oportunidad, él trabajó más que todos ellos. Pero no era él, era que se sentía agradecido con Dios porque Dios produjo ese agradecimiento. En otras palabras, Pablo se sentía el peor de los pecadores. Se sentía un abortivo, que no merecía ser llamado apóstol según su propio testimonio, porque él persiguió a la iglesia. Él siempre se sintió en deuda para con Cristo. A judíos y a griegos se sentía deudor, y él mismo confesaba: ¡ay de mí si no predicara el evangelio! Él se sentía en deuda con el maestro, y por esa deuda que se sentía, no para pagar algo, sino producido por un agradecimiento, él trabajaba, él predicaba, él iba por donde quiera. Pero ¿qué lo estimulaba a trabajar tanto? El agradecimiento que Cristo lo recibiera a misericordia, habiendo sido perseguidor e injuriador de la iglesia. Eso es lo que provocó en él. Y esa es la evidencia de que alguien ha recibido la gracia de Dios. Hoy vamos a ver si tú has recibido la gracia de Dios. Hay evidencias externas y evidencias internas que nos marca la Biblia de una persona que ha recibido la gracia de Dios. Evidencias internas le llamo a lo que la persona siente por dentro. Evidencias externas le llamo a su vida, que cualquiera persona la puede ver como él vive. Vamos a empezar para ver si tú has recibido la gracia de Cristo. Primeramente, ¿cómo lo conocemos? Por el fruto de la gracia. Cuando vemos los frutos, vemos que está el árbol. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis, no porque sepan la doctrina de la gracia. Hay personas que saben la doctrina de la gracia, pero no han recibido la gracia que proviene de esa doctrina. Vamos a ver las evidencias internas. La primera es una conciencia sin ofensa. Es la primera evidencia. Una conciencia sin ofensa, evidencia interna. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. La gloria de Pablo no era el ser un gran predicador, sino su conciencia. ¿Cómo era su conciencia? Sencilla y sincera. En otras palabras, no le acusaba de nada. ¿Y cómo le hacía con esto? Por la gracia de Dios. En otras palabras, quiero explicarte lo que es la conciencia. Imagínate que tú vas en tu carro, estás saliendo de tu cochera y chocas el carro del vecino. Pero en ese momento tú te vas.
y llegas en la noche después de tu trabajo, llegas a tu casa, el vecino llega y te pregunta, oiga vecino, ¿no sabe quién chocó mi carro? Y tú sabiendo que tú lo chocaste le dices, no, y te metes a tu casa. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que tú llegas a tu casa y veas ese carro chocado, tu conciencia te acusa, te acusa, te acusa, tú lo chocaste. Y así hagas tú muchas ofrendas, y así des dinero a los pobres, y así tú sirvas en mucho, y des de comer a los desvalidos, y des de comer a todos. Cada vez que llegas a tu casa y veas el carro chocado, tu conciencia te acusa, te acusa, te acusa, te acusa. Y podrás hacer muchas oraciones, y hacer muchos ayunos, y podrás predicar la palabra de Dios, y podrás hacer bienes, y repartir todo tu dinero, pero cada vez que ves ese carro, tu conciencia te acusa, te acusa, te acusa. En otras palabras, te va a seguir culpando en tanto tú no saldes eso. Pero ¿cuándo se te quita el peso de conciencia? Un hombre llega a tu casa y te pregunta, dime la verdad, ¿tú chocaste ese carro? Sí, sí lo choqué. Vente, vamos, yo le pago el golpe a él. Nomás dile que tú se lo chocaste, pídele perdón porque le mentiste y ya. Vas tú con él, le pides perdón y le paga a este hombre tu golpe. Ahora sí, cuando tú te vas y veas el golpe chocado, tú ya sabes que ya no debes nada. ¿Por qué? Ya quedó saldado ese golpe. Ya sabes que quedó cubierto, ya tu conciencia ya no te acusa. Bueno, Pablo tenía mucho de que lo acusara su conciencia. Cada vez que recordaba que Esteban había muerto, sabía que él había consentido en la muerte de Esteban. Y su conciencia lo podía acusar. Pero cuando vio lo que Cristo hizo en la cruz, y que ahí pagó todos los pecados que él había hecho, y que ahí quedó saldada su cuenta, ahora cuando recordaba a Esteban, ya no se sentía culpable, ya su conciencia no lo culpaba, porque sabía que Dios ya le había perdonado ese pecado por medio de Jesucristo. Una conciencia sencilla, sincera. Y no solamente eso, sino que al presente, él ya la conciencia no lo culpaba. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo es esta buena conciencia que ha vivido? Bueno, la conciencia sigue siendo el juez. Cada vez que haces algo malo, te acusa, te culpa. Pero Pablo, por la gracia, vivía rectamente, que su conciencia ya no lo acusaba de pecados presentes. ¿Por qué no lo acusaba de pecados presentes? Porque ya no pecaba más, por la gracia de Dios. En otras palabras, el primera evidencia es que tu conciencia ya no te acusa de nada. Estás en paz en todo momento porque estás viviendo rectamente. Y cuando tú ves el pasado, tú sabes que ya quedó saldado esas cuentas. La segunda evidencia, Hebreos 12, verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. La palabra aquí es caris, es gracia. Y mediante ella, o sea, mediante esta gracia, sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo? Con temor y reverencia. ¿Cómo que con temor y reverencia? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras, ¿cuál es la evidencia de la gracia? Que sirve a Dios con temor y reverencia. Dos distintas palabras en el griego. Temor es eulabia, reverencia es aidos. Dos distintas palabras. En otras palabras, temor es un miedo santo a Dios. No es como mucha gente dice de que a Dios no se le tiene miedo, no, es todo lo contrario. Tristemente, porque no hay temor de Dios, hoy en día los hombres no se apartan del mal.
La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hoy, ¿por qué la gente no se aparta del mal? Porque no tiene temor de Dios. Simplemente, al no haber temor de Dios, la gente no se aparta del mal. ¿Pero qué produce ese temor? La gracia de Dios. O sea, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Se da cuenta que Él está recibiendo un reino inconmovible habiendo sido un pecador. Y se da cuenta también que Dios es fuego consumidor. En otras palabras, aquí está la gratitud. Me están dando algo que no merezco, un reino que no va a perecer. Pero también tengo que ser consciente que Dios es muy severo con el pecado. Dios es fuego consumidor. Tan severo que a Cristo lo torturaron por causa del pecado. Y eso produce un temor a Dios. Y reverencia, que es que tomas las cosas de Dios no a la ligera. Que no estás jugando a la religión, que no eres ligero, que no eres tibio, que cuando ves que Dios dice algo, para ti tiene mucho peso las palabras de Dios. En otras palabras, la gracia produce en los corazones un temor de desagradar a Dios y una reverencia en todo lo que es de Dios. Nada se toma a la ligera. Cuando lee la Biblia, lo hace con mucha devoción. Cuando ora, está dedicado a la oración. Cuando habla, no usa el nombre de Jehová en vano. En otras palabras, toma muy en serio lo de Dios. ¿Qué produce eso? El haberse perdido y que de pronto le da una segunda oportunidad para irse a un reino inconmovible. Estas son evidencias internas. Veamos las evidencias externas. Tito capítulo 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué nos enseña? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué te está diciendo el texto? Que cuando la gracia de Dios se manifiesta para salvación a los hombres, les va a enseñar a renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? El pecado. Y a los deseos mundanos, a que no vivamos ya en las cosas mundanas. Y no solamente eso, sino a vivir en este siglo sobria, que esto es sin extravagancias, sin exceso, con modestia, con prudencia, justa, que significa moralmente recto, sin apartarse a derecha ni a izquierda de sus mandamientos, y piadosamente, que significa devotamente dedicado a Cristo, que si comes o bebes o haces cualquier cosa, lo haces como para el Señor, para gloria de Cristo, que si trabajas, lo haces no para agradar al ojo del hombre, sino para agradar a Cristo, porque Cristo es el Señor servís. En otras palabras, si la gracia está en ti, ya renunciaste al pecado, al deseo del mundo, y vives sobria, justa y piadosamente. Obviamente, si tú no has renunciado al pecado, ni a los deseos mundanos, ¿qué gracia te salvó? ¿Cuál fue la gracia que te salvó? Seguro que no la de la Biblia, porque si te hubiera salvado esta gracia, te hubiera enseñado a renunciar al pecado y a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente, porque es lo que la gracia hace en una persona. Pero si tú no vives de esta manera, ¿qué gracia te salvó? No la gracia que proviene de Cristo, porque estos son los frutos de la gracia que viene de Cristo. Te salvó la gracia que tú mismo te has fabricado, que es más bien un libertinaje, pero no la gracia de Cristo. La gracia de Cristo produce estas cosas. Esta es evidencia externa. La última evidencia externa, Romanos 6, verso 14. Que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la evidencia? Que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. O sea, ya no te domina. Ya se rompió el hábito del pecado. ¿Y por qué? Porque estás bajo la gracia, porque te salvó la gracia. ¿Qué es estar bajo la ley? Temo decirles que muchos de los que se llaman cristianos y que creen que han sido salvados por la gracia, realmente viven bajo la ley. ¿Qué es vivir bajo la ley? Bueno, el que vivía bajo la ley vivía con dos estímulos
para obedecer. O sea, cuando se encontraba con que quería mentir, le venían dos cosas a la cabeza. Si miento, me van a venir estas maldiciones. Pero si digo la verdad, me van a venir estas bendiciones. En otras palabras, cuando él se hallaba en el conflicto entre obedecer y desobedecer, los motivos, las intenciones que lo estimulaban eran estas: el temor al castigo y la codicia de una bendición. No quiero que me vaya mal, pero sí quiero que me vaya bien. Entonces, así era como obedecían. Pero eso se probó que fracasó, porque la gente ya no temió al castigo y la gente ya no codició la bendición, sino que simplemente la gente empezó a desobedecer. Esa manera nunca produjo que la gente obedeciera a Dios. Dios cambió e hizo un nuevo pacto. En el pacto de la gracia ya no es por temor al castigo, ni por codicia de una bendición, sino por amor y agradecimiento por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por mí. En otras palabras, lo que ahora estimula al creyente a obedecer ya no es que me vaya mal o que quiero que me vaya bien, sino que yo estoy tan agradecido y amo tanto a Jesús que lo que Él me pida, lo obedezco. Y bajo ese principio, ya el pecado ya no tiene dominio para ti. ¿Por qué? Porque el pecado tiene dominio para ti cuando vives en tu egoísmo, pensando en ti mismo, que me vaya bien o que temor al castigo. Aquí no hay principio de egoísmo. Aquí es el principio que te mueve: amor y agradecimiento a Jesús. ¿Por qué digo que muchos viven bajo la ley? Porque están, cuando van, es que si no obedezco me va a ir mal. Es que si no doy mi diezmo, después viene el devorador. Y si lo doy, entonces me va a abrir las ventanas de los cielos. Ahí está el principio de la ley. Obedece, porque si no das tu diezmo, viene el devorador, y si lo das, te va a ir bien. Eso es vivir bajo la ley. El que vive bajo la gracia, obedece a Dios por amor y agradecimiento a Él. Aquí está un pecador que está perdido, y Dios le empieza a dar de su gracia. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué te está diciendo? Que el pecador, habiendo hecho tantas maldades y que no merece más que el juicio del infierno, Dios lo llama, no tomándole en cuenta toda su cadena de pecados que haya tenido. Lo llama a una salvación simplemente por gracia en Cristo Jesús. ¿Qué mensaje le da? Según Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, y fíjense, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Al oír el pecador que Dios le va a dar consolación eterna, que Dios va a enjugar toda lágrima allá arriba en los cielos y que le va a dar buena esperanza, ¿qué produce en él? 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. En otras palabras, cuando ve el grande amor de Cristo, lo constriñe. ¿Qué es constreñir? Se siente ahora comprometido con Cristo, se siente en deuda con Cristo, se siente impelido, empujado ahora a vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo murió por todos, es porque Él también murió y estaba perdido. Al recibir esto, súbele, ¿qué produce? Al recibirlo, produce amor y agradecimiento. Y entonces el efecto es este. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el efecto que produce. El amor y agradecimiento produce que ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y qué más produce? 2 Corintios 1:12.
una conciencia sencilla y sincera, sin ofensa. ¿Qué más produce? Hebreos 12:28. Que ahora sirve a Dios, agradándole ¿cómo? Con un temor santo a Dios y con una reverencia solemne al Dios Todopoderoso. ¿Qué más produce en él? Romanos 6:14. Que ahora el pecado ya no se enseñorea de él. Ya es libre del pecado. Ya no tiene dominio el pecado sobre él. ¿Por qué? Porque ahora vive bajo la gracia, bajo el principio de obedecer a Dios por amor y agradecimiento. ¿Y qué más produce en él? Tito 2:11 y 12. Que la gracia le enseñó a renunciar a la impiedad, al pecado y a los deseos mundanos, y a vivir ahora en este siglo, en este mundo pecador, a vivir sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, lo que produce la gracia es una vida santa. Este es el resultado natural de haber recibido la gracia de Cristo. Si no hay esto, mira, no has recibido ninguna gracia de Dios. Quizás conoces la doctrina de la gracia, pero no has recibido la gracia que produce esa doctrina. ¿De dónde proviene esta gracia? ¿Cómo tú puedes recibir esta gracia? ¿Cómo tú en esta noche lo puedes recibir? Cuando escuchas el Evangelio de la gracia. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, decía el apóstol Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo no estimaba su vida preciosa, nada estimaba preciosa, con tal que acabara su carrera con gozo, porque él sabía poder que tenía este Evangelio, que era poder de Dios para hacer de un pecador un verdadero santo. ¿Cuál es este Evangelio de la gracia de Dios? 3 versículos anteriores no lo menciona. Este es el Evangelio. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio de la gracia. No es un acepta a Cristo liviano. No es pásele por aquí acepten a Cristo. No, es un llamado al arrepentimiento al pecador, que lo confronta con sus pecados. Y después, un llamado a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio produce los efectos de la gracia de una vida santa en la persona. En estos últimos minutos, yo te voy a predicar este Evangelio. Y yo te voy a confrontar con tus pecados. Yo te voy a confrontar como lo he estado haciendo. Puedes cerrar tu libreta, puedes cerrar todo. No voy a tocar más escrituras. Yo quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes durante estas conferencias te has dado cuenta que no eres cristiano. Que a menos que tú te quieras engañar, tratando de rescatar tu antigüedad, o tratando de sacar tu justicia a base de tu conocimiento, o tratando de sacar tu justicia en base de tu oración mágica de acepta a Cristo, y tratarte de engañar de que eres cristiano para perdición tuya, lo podrás creer. Pero tus hechos te descubren que tú no eres un cristiano, que has vivido en hipocresía, que has abusado de la gracia de Dios, que has hecho de la gracia de Cristo un verdadero libertinaje. En otras palabras, que has deshonrado el Evangelio de Jesucristo y has sido la causa de maldición para esta ciudad de Querétaro. Porque muchos católicos hay allá afuera, y está muy fuerte la iglesia católica aquí, y está bien enseñoreada de aquí. ¿Y por qué no ha crecido aquí la iglesia evangélica? ¿Y por qué no crece aquellos que se llaman cristianos? Por su mal testimonio. ¿Cómo se van a convertir los pecadores de afuera si los que están adentro no se han convertido? ¿Cómo van a dejar los pecados de allá afuera si los que están adentro de las iglesias siguen en enojos, en mentiras, en celos, en lujuria, en lascivias? ¿Cómo Dios va a bendecir una iglesia que no tiene misericordia del necesitado, que no ve por el menesteroso, por la viuda, por el huérfano, que no se preocupa por los pobres, que no se preocupa por la gente que está necesitada? ¿Dónde está eso? Una bola de hipócrita es lo que tú has sido.
En otras palabras, no eres cristiano, no te engañes. Eres un hijo de Satanás, eres un hijo del diablo. Las obras te descubren, porque el que hace pecado es del diablo, dice la Biblia. Y tú has seguido practicando el pecado y con mucho más culpa que muchos otros. Porque los de Sodoma y Gomorra no tenían Biblia como tú. Ellos no sabían lo que era pecado con una Biblia que les explicara, ni tenían predicadores que les estuvieran predicando, ni cassettes, ni libros cristianos. Y ellos eran culpables por haber sido homosexuales. Y tú con conocimiento de causa, con Biblia, con predicadores, con libros de cristianos, nada te hizo efecto a ti. Por tu corazón duro, tu corazón tibio, tu corazón mundano, tu corazón carnal. Un verdadero canalla es lo que eres. ¿Por qué? Porque has traicionado a Cristo. No has apreciado lo que Cristo hizo. Sí, hablas de Él, te regocijas de su palabra, pero no lo respaldas con los hechos. En otras palabras, has abusado de tu libre albedrío. Has abusado de la libertad que Dios te dio. ¿Y qué es lo que ha causado? Que los hombres acusen de Dios, de que cómo es posible que haya tanta maldad, si hay un Dios bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Porque los hombres no entienden que Dios les dotó de libre albedrío, pero acusan a Dios por culpa tuya. Y no solo eso, sino que los impíos te han visto a ti, tu hipocresía, y tú le has cerrado el cielo a muchas personas, que ahora ya no quieren saber nada de Dios, ahora ya no quieren ser cristianos. ¿Por qué? Porque te han visto a ti, un Judas, que solamente andabas en pecados, y dice, para ser cristiano como ese, mejor me quedo como estoy. ¿Y qué ha sido a causa? Que el cielo y los cielos se ha cerrado en esta ciudad, y está maldecida, y no se habla. Sí, tú eres el culpable de esta ciudad, si no se salva, porque tú sabías del Evangelio, tú sabías que Cristo vino a morir por los pecadores, tú sabías el mensaje, y a ti se te encargó esta pequeña ciudad para hacer la obra de Dios aquí. A 12 se les encargó, y cumplieron su función, y tú sabiendo el Evangelio, con tu mala manera de vivir, con tu tibieza, con tu falta de oración, con tu falta de estudio bíblico, con tu falta de vida de santidad, has deshonrado el Evangelio. En otras palabras, has sido tú un verdadero ingrato. Porque Dios te ha dado agua, te ha dado salud, te ha dado vida, te ha dado hijos, te ha dado muchas cosas, y te ha dado conocimiento de la Biblia. ¿Y cómo le has pagado? Crucificando de nuevo a Jesucristo, pagándole con tus pecados, matándolo todavía más, haciendo maldades y maldades y maldades, sabiendo que solamente el pecado le duele a Dios. Nada le duele a Dios no le pegas ni con un palo ni con una tabla, pero peca contra Dios y lastimas a Dios. Y tú sabiendo eso, lo seguías haciendo. Eso sí, no te gustaba que te lastimaran a ti, y echabas el grito en el cielo si te lastimaban a ti. Pero cuando tú lastimabas a Dios, no hay que ser tan exagerados. Un pecadito más, ¿qué tiene que ver? Como si fuera más grave pecar contra ti que pecar contra Dios. En otras palabras, has sido un verdadero hipócrita. No eres salvo, estás perdido. Y si te hubieras muerto ahorita, te hubieras ido al mismo infierno y estuvieras condenado ahí. ¿Sí? Creerás que estoy exagerándole. Pero cuando veas el juicio del infierno, te darás cuenta de que era verdad lo que te estaba diciendo, sustentado en la palabra de Dios. Pero ahora quiero que conozca la gracia. Tú mereciendo ese castigo, y tú mereciendo ese juicio, Dios no te condenó. Pregúntate, ¿cómo es que si has pecado tanto, y aún con conocimiento de la Biblia, sigues vivo? Aquí es donde viene la gracia. Siendo hipócrita, siendo como fuiste, no te condenó. Te dio una segunda oportunidad. Y te trajo a que conocieras la verdad más exactamente. ¿Y qué es lo que Dios quiere de ti? Con nada puedes limpiar ya tu vida de pecado. Ya lo hiciste. Lo hecho está. Ya no puedes limpiar eso. Pero vino uno a limpiarlo por ti. Hoy te lo voy a presentar. ¿Sabes qué fue lo que tus pecados le causaron a Cristo? Cristo, por culpa tuya, le escupieron en la cara. Porque tú muchas veces le has escupido a Dios en la cara cuando no quieres obedecer los mandamientos. A Cristo lo cachetearon a Él, porque tú muchas veces has cacheteado a Dios con tus pecados. A Cristo lo llevaron los soldados y lo amarraron a Él y lo azotaron en la espalda. Un soldado de un lado, otro soldado de otro lado, un látigo que se había en varias puntas y que había piezas de fierro. Cuando latigaban el cuerpo, la espalda de Jesús, se enterraban aquellos y se traían la piel de Cristo. Un azote, otro azote, un azote, otro azote. Hasta que dejaron con la carne viva
en la espalda de Cristo. Por su llaga, una llaga, era totalmente eso. Después, para burlarse mal, lo llevaron con Herodes. Y allá con Herodes lo vistieron de púrpura, pegándose una túnica a él en su cuerpo, con toda la sangre y la carne viva. Y lo pusieron ahí, y venían los hombres y se hincaban delante de él, a ver, y le hacían reverencia, burlándose. Porque tú muchas veces te hincaste, burlándote de Dios, pecando en la esquina, pecando a los 2 días, y luego te hincabas ahí, Señor, dame esto, como queriéndote burlar de Dios. A Cristo le vendaron los ojos. Y después de que se lo vendaron, con una caña le golpeaban en la cabeza y le pegaban y dijeron, dinos, ¿quién es el que te pegó? Profetízanos, ¿quién es el que te pegó? Porque tú muchas veces pecaste a escondidas. Te escondías para pecar, como queriéndole vendar los ojos a Dios para que no te vieran. Y cuando consumías el pecado, era como pegarle en la misma cabeza de Dios. A Cristo fue llevado en la pesada cruz, que no pudo con ella. Y fue puesto en ese madero. Si en esa cruz tus pecados se hicieron acero, tus pecados se hicieron un clavo, y en las manos fueron clavadas, clavos de este tamaño, le clavaron una mano, le clavaron la otra mano. ¿Por qué? Por todas las malas obras que hicieron tus manos. Le clavaron los pies, ahí estaba, le pusieron la corona de espinas, para castigar todos tus malos pensamientos, tus pensamientos de odio, de lujuria, de chisme, de murmuración que tenían. Ahí estaba castigando la cabeza de Cristo. Lo levantaron. Ahí está tu obra. Cristo en la cruz, esa es tu obra. Eso es lo que tus pecados han hecho. Tú crucificaste a Cristo. Ahí está. Y no solamente eso, sino que estando ahí en su agonía, tuvo sed. Y estando en sed le dieron a beber vinagre. ¿Para qué? Para castigar todas las palabras amargosas que salían de tu boca, de calumnia, de difamación, de chisme. Estaban castigándolo. No solo eso, sino que le abrieron su costado. Una lanza lo partió por el medio y salió. ¿Para qué? Para castigar de donde nace en tu conducta, tus intenciones. Ahí estaba simbolizando, entrando esa lanza y abriéndolo por el medio. Ahí está. Y estando en su agonía, dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Para ampararte a ti, un hipócrita que llamándote cristiano no apreciabas lo que Cristo hizo por ti. La misma tierra no pudo aguantar. Esa escena fue horrible. El sol no quiso ver más y hubo tinieblas por 3 horas. Como diciendo, yo no puedo ver este escenario, que el justo muera por los injustos, no puedo ver más. El sol se negó a mirar más y hubo tinieblas por 3 horas. Y la tierra no pudo aguantar más. La tierra que gime por el pecado de los hombres no aguantó y hubo un gran terremoto y las rocas más duras se partieron. Porque hay muchos corazones más duros que las mismas piedras y que viendo eso no se parten cuando ven a Cristo. He ahí tu obra. ¿Qué pues haremos de este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haremos de él? ¿Lo volvemos a crucificar para que sigas pecando? ¿Para que sigas en tu adulterio? ¿Para que sigas en tus mentiras? ¿Para que sigas en tus enojos? ¿Lo volvemos a crucificar? ¿Qué haremos de este Jesús llamado el Cristo? ¿Agarrarás a Barrabás, el homicida, para que sigas pecando? ¿Y condenaremos al justo? ¿O dirás, no queremos que este reine sobre nosotros? Porque si reina, me va a pedir que no me enoje, que no mienta, que no tenga celos, que no tenga adulterio, que no robe. Si reina él sobre mi vida, me va a pedir muchas cosas. Crucifíquenlo. ¿Qué haremos de este Jesús llamado Cristo? Fue muerto. Pero la muerte no le pudo retener. El Rey de Reyes, del Señor de Señores, al tercer día resucitó en gloria. Y hoy está a la diestra de Dios. Y hoy se encuentra aquí entre nosotros. Y ahora te dice a ti, ¿qué vas a hacer con lo que Cristo hizo pagando por tus pecados? Tú no puedes hacer nada para tener tu conciencia tranquila de todo lo que tú has vivido. Lo único que puede calmar una conciencia atormentada es creer que ese sacrificio que Él hizo limpia toda tu hipocresía, todos tus pecados. Y si tú verdaderamente estás arrepentido, son las 2 condiciones: tu arrepentimiento y creer
que ese sacrificio borra tu pasado y Dios olvida todo y empiezas una vida nueva. Cierra tus ojos. Sé muy honesto contigo mismo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No encubras tus pecados delante de aquel que te ve, delante de aquel que todas las cosas están desnudas y abiertas y que vamos a dar cuentas. ¿Cómo has vivido tú que te llamas cristiano? ¿Realmente renunciaste al pecado y a los deseos mundanos? ¿Realmente el pecado ya no se enseñorea de ti, ya no tiene dominio sobre ti? ¿O te sigue tumbando y tumbando y tumbando? Tu conciencia está tranquila porque ya no sigues pecando y ya no te acusa de pecados presentes ni de pasados. ¿Cómo es tu vida? Sincérate con Dios. Ya no vivas, ya no seas el mismo actor, ya no juegues más al cristianito. Asincérate por una vez en la vida y realmente ponte delante de Dios. Humillarse es reconocer tu verdadero estado. Es reconocer que eres un necesitado, que eres un pordiosero, que necesitas de Dios, que necesitas de Jesús para que te salve y ponga un corazón nuevo en ti. Porque el corazón que sigues teniendo es un corazón de piedra. Tú crucificaste a Cristo. Tú crucificaste a Cristo. Él está a la diestra de Dios. Sin embargo, Él murió para perdonar a aquellos que se han arrepentido y creen en Él. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí sufrió. Por mí, el Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron. Traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí. Traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí. Por mí sufrió. Por mí. El Rey del cielo murió. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. Esta gracia la da a los humildes. Y un humilde es aquel que reconoce que necesita, que está perdido, que es como el leproso que necesita ayuda, que reconoce su maldad, reconoce que está perdido, que ha sido vivido en hipocresía, que no ha sido salvo, que está en pecado. Reconoce. Y no le importa lo que el hombre diga. Él reconoce su estado ante Dios y ante los hombres. Si
tú en esta noche reconoces que tú no has vivido esta vida por la gracia de Dios, sino que has seguido en la práctica de pecado, de mentiras, de enojos, de celos, de cualquier pecado, y tú reconoces que has vivido de hipocresía llamándote cristiano, mas no en hechos y en verdad, y estás arrepentido y te duele haber ofendido a Dios, y realmente crees que ese sacrificio limpia todos tus pecados, levanta de tu silla, ven acá adelante, busca un lugarcito aquí al frente, ponte de rodillas y confiésale a Dios tus pecados. Estás arrepentido de corazón, este Cristo te puede salvar, te puede poner un corazón nuevo, te puede hacer un verdadero cristiano, te puede dar una conciencia limpia y sin ofensa. El Nazareno sufrió por mí. Clama, que hay quien te oiga. Jesús, el Hijo de Dios. Por mí sufrió. Es gratuita esta gracia. Por mí. Es gratuita. El Rey del cielo murió. Nazareno sufrió por mí. Por mí lo golpearon. Por mí lo escupieron. Por mí lo azotaron. Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí, lo crucificaron por mí, y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí. Por mí sufrió. Por mí. El Rey del cielo murió. Este Cristo puede quitar el peso de tus pecados. No hay nada que tú puedas hacer para calmar una conciencia atormentada. Pero la sangre de Cristo derramada en la cruz es el sacrificio que Dios ve y cubre tus pecados. Por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí. Con su corona de espinas por mí. Crucificaron por mí. Y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí. Por mí sufrió. Por mí. El Rey del cielo murió. Mira cuán grande amor ha tenido Jesús para contigo, que habiendo sido como tú te portaste, no te condenó, te ha traído a explicarte más exactamente el camino, a conocer la verdad, para que vivas con Jesús. Cuán grande fue el amor de Dios, realmente cuán grande es ese amor. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor.
libre para amar, para hacer el bien, libre para amar y para hacer el bien. Fue por mí. Cuán grande fue ese amor. Fue Es por para hacerte mí. libre, para que ahora puedas amar, para que ahora puedas hacer el bien, para que así como Cristo te trató a ti, tú trates a los demás. De este dan testimonio todos los profetas, que el que en él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Libre para amar, para hacer el bien, libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar, para hacer el bien. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la
la gracia de Dios, tengo su amor, por la gracia de Dios, tengo su paz, por la gracia de Dios, tengo perdón. Conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar. Este es el mayor poder para amar cuando te aborrecen, para perdonar cuando te calumnian, para bendecir cuando te maldicen, para dar cuando te roban. Esta es la gracia de Dios. Poder de Dios en el corazón para hacer su voluntad. Es Cristo viviendo en ti. Si tú no tienes esto, no tienes más que puro conocimiento. Si tú no tienes esto, no tienes más que pura religión. Si tú no tienes esto, no tienes a Cristo, porque Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Padre, te doy gracias por esta gracia, Señor. Gracias que no merecemos, Señor. No merecemos a Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Esto ha producido, Señor, amor y agradecimiento para ti, Señor. A ti, Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias por tu palabra y por tu buen espíritu que nos enseña tu palabra, que nos magnifica tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, luz y mi esperanza, mi fortaleza. Eres mi profeta, mi pastor, mi maestro, mi roca, mi rey, mi ancla, mi puerto, mi fe y mi antorcha.
Señor y mi tesoro, mi meta, mi aliento, mi alfa y mi omega, mi anhelo, mi huerto, ven y antorcha. Eres mi árbol de vida eterna, viña, mi higuera, mi huerto de riego. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo, mi logos eterno, mi canto, mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración, mi cielo, mi labor y mi sudor. Tú eres mi aventura, mi patria, mi fuerza, mi muro, mi río, mi guardia, mi refugio, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres mi aventura, mi patria, mi fuerza, mi muro, mi río, mi guardia y mi refugio, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Eres mi pan, mi sal, mi vino, mi amigo, mi camino, mi Padre eterno. Eres mi aventura, mi patria, mi refugio, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Tú eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo, mi logos eterno, mi canto, mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración, mi cielo, mi labor y mi sudor. Tú eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo.